Hola, buenas tardes, bienvenido a tu programa Vive Chido. Sean todos muy bien recibidos en este programa que hoy va a estar espectacular. Hoy lunes 22 de junio de 2026 con un gran amigo, compañero, Roberto, Garcés. Roberto Garcés. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y mi queridísima Lidia. Roberto, Gracias. pues es un Gracias. tema muy bonito, a veces la gente, pues no ubicamos, ¿no? Qué es ese tema, pero pues yo creo que un sociólogo como tú, pues nos va a desarrollar muchos tabús que tenemos, ¿no? Violencia vicaria. Adelante, Roberto. Ya está. Pues muy buenas tardes, primero que nada. Gracias por esta invitación, Susi, Lidia, y por supuesto a quienes nos ven y nos escuchan en este programa. Con este tema, efectivamente, que yo creo apenas inicia, con este tema que es una de las tantas cosas que se mantienen invisibles hoy en nuestras sociedades, porque no solamente es un tema de México, por supuesto es un tema de Latinoamérica, es un tema de Hispanoamérica, y aunque no he estudiado el tema a fondo en otros países, en otros continentes, pero por supuesto sí lo que tiene que ver con la comunidad de habla hispana, incluido, por supuesto, España en Europa, es un tema invisible, es un tema tabú, es un tema que no obstante está a la vista de los especialistas desde hace un poco más de una década, sigue siendo un tema incomprendido. Violencia vicaria. Efectivamente nace como un tema planteado por una psicóloga argentina hace 12 años, y lo plantea ella en origen como una modalidad, una de las distintas modalidades de la violencia de género. Así se coloca el concepto teórico de violencia vicaria hace más de una década. Pero el día de hoy, y a propósito de su evolución y de su interacción con distintas problemáticas conectadas, eh, la más cercana vendría siendo la alienación parental, que algunos juristas en ese purismo conceptual en el que a veces caemos y que lo único que logramos con esos purismos o esos tecnicismos excesivos es crear confusión más que lograr que las cosas se aclaren. Algunos juristas sostienen que no es lo mismo violencia vicaria que alienación parental, pero quienes la hemos sufrido, quienes la hemos vivido, quienes no solamente la estudiamos, sino la hemos conocido de cerca, casi mirándola a los ojos, podemos decir que es lo mismo. Y nace efectivamente como una violencia en la que se tipifica esa fórmula de relacionamiento violento generada por un hombre usando a los hijos como intermediarios para ejercer violencia en contra de la progenitora y utilizando, por supuesto, a los niños, niñas, a los hijos como una arma para lastimar, para lesionar a la pareja, a la esposa, a la progenitora. Así nace el concepto. Sin embargo, quienes estudiamos esto con detalle, entendemos que aunque es una forma de conceptualizar la violencia a través de los hijos para lastimar a la progenitora, quienes la hemos vivido, sabemos también que funciona al revés, donde la progenitora usa A los hijos. o nos usa a los hijos para lastimar al progenitor. Y que no solamente se ejerce entre progenitores, se ejerce entre el círculo familiar, en el primero o en el segundo círculo.
porque esto sucede entre tíos, entre primos, entre abuelos. Digo, yo no sé cuál fue la motivación que ustedes encontraron para invitarme a hablar de este tema, pero parece que abrieron una caja de Pandora en mi caso, porque yo la violencia vicaria no la conocí en el proceso de construcción intelectual en la Escuela de Filosofía y Letras, allá en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde estudié sociología. No, la conocí yo creo que desde que tengo uso de memoria, aunque no sabía cómo funcionaba. Esa violencia vicaria que debo recordar a través de tíos, donde los tíos nos usaban a nosotros para lastimar a mis progenitores o a otras personas, mi abuela, mi abuelo, y que llegamos a convertirnos en armas eficaces para violentar, porque esa es la palabra, para violentar estas relaciones familiares. Y bueno, pues desde que soy infante, desde que soy niño, conozco esta modalidad de violencia a través de tíos, después se hereda, es un patrón que se hereda y que hoy vivo entre primos, ¿no? Que hoy ya en conciencia y gracias al trabajo de ayuda mutua en el que estoy inscrito desde hace 28 años que lo conozco, que lo practico, me cuesta mucho trabajo entenderlo todavía, porque no solamente es un tema de estudiarlo, es un tema de practicarlo, pero desde que lo practico, esto me ha permitido ir entendiendo por qué mi familia disfuncionó de la forma en que lo hizo. A partir de este patrón de violencia recientemente conceptualizada como violencia vicaria, pero yo le llamaría como violencia familiar. Se ha querido encajonar ahí en el tema de violencia de género, pero yo estoy seguro que aunque el pretexto fue denunciar violencia de género, eso permitió que apareciera la punta del iceberg de esa inmensa violencia que al día de hoy sigue siendo tabú, que al día de hoy sigue siendo invisible, aunque esté frente a nuestros ojos, aunque la pongamos en la mesa familiar, en una conversación, de pronto nos damos cuenta que la mayoría de los familiares de pronto cambian el tema y se ponen a hablar de pásame las galletas saladas porque es un tema que nadie quiere tocar. Es un tema que nadie quiere tocar, aún entre familiares que estamos trabajando de manera profunda el cómo mejorar nuestras relaciones en el núcleo familiar, porque reconocemos que venimos de procesos muy disfuncionales. De pronto hay temas que dices, bueno, sí, abordamos estos, pero no lo toques. Y entonces se mantiene aislado el tema de la violencia vicaria, esta que seguimos ejerciendo, digo porque tengo también que hacerme responsable, que seguimos ejerciendo usando a los hijos para lastimar a alguien, no necesariamente a la mamá o a los hermanos, sino teniendo también un efecto con los tíos, con los sobrinos, porque esto es de ida y de regreso, son procesos dinámicos, son procesos en transformación, son fórmulas que de acuerdo a cómo se va transformando la sociedad, se van modificando los instrumentos, se van agregando inclusive herramientas que hoy hacen que incluso un teléfono, un programa de un teléfono, una red social, sea utilizada para violencia vicaria, porque los mensajes tienen un destinatario para lastimar y para violentar. Entonces, este tema de la violencia vicaria ha sido toda una oportunidad para poder conversar y llevar esto, en mi opinión, como sociólogo, al origen. Fíjate qué curioso. Cuando se empieza a estudiar el fenómeno del machismo, el descubrimiento de trabajo serio, de trabajo con registro de evidencia, es que el machismo no lo había inculcado un hombre. El machismo lo inculcó y lo desarrolló una mujer. Esa fue la fórmula de origen. Y entonces
Eso lo digo no en el ánimo de lavarle la cara a todos los que nos comportamos como machos, sino de entender el fenómeno. Y de igual forma, la violencia vicaria fue incubada no por un hombre que utilizó a los hijos para violentar a la mujer, no, fue por una mujer que utilizó a los hijos para violentar inclusive a otra mujer, incluida su propia hija. ¿Por qué? Porque esos patrones los aprendimos en algún lugar. Y si bien la violencia vicaria se hace evidente a propósito de esta propuesta teórica que hace la psicóloga argentina, psicóloga forense, por una violencia que acaba en el asesinato de los hijos, lo cierto es que hay una violencia todavía más devastadora, que es la violencia psicológica. Porque mientras en el caso de en el caso que se documenta con ella, que es una violencia que acaba en asesinato, pues muertos los hijos, se supone que fue el grado máximo de daño. ¿Qué pasa con aquellos que andamos cargando la herida por muchos años? Pero además que no solamente traemos la herida, tenemos el cuchillo enterrado y lo usamos con todo aquel que se nos va atravesando en el mundo. Y entonces, yo no sé qué sea peor, aquellos niños muertos como víctimas de esa violencia vicaria o tantos niños que vemos en el metro, en la calle, en las escuelas, en los centros deportivos, ejerciendo violencia vicaria a su alrededor, desatando esa venganza de la que ellos fueron objeto y sujeto por aquello que fueron inculcados por el papá o la mamá y que acaban convirtiéndose en violentadores a diestra y siniestra. En el caso de cuando vemos violencia. Pero, ¿qué pasa cuando reconocemos que la violencia que se ejerce, la más tremenda, es la que ejercemos contra nosotros mismos? Y esto dicho desde el plano de las adicciones. ¿Cómo está el tema de las adicciones como consecuencia de la violencia vicaria? Y toda esa violencia que ejerció mi padre o mi madre o mi familia en mí y que hizo que en un efecto totalmente lógico de la violencia aprendida la acabara ejerciendo contra mí y convirtiéndola en uso y consumo problemático de sustancias y de conductas. Porque hoy para hablar de adicciones ya no solamente podemos quedarnos en el consumo de sustancias, en el consumo de conductas, que incluyen, por supuesto, la violencia en uno de sus aspectos, que es la violencia vicaria, pero que la ejercemos en todos sentidos. Y lo podemos ver en el incremento escandaloso de violencia, por llamarle de alguna manera, callejera, la violencia social, ejercida no solamente en lugares, digamos que naturales, un callejón oscuro o un espacio solitario, ¿no? La violencia que se ejerce en lugares donde no debiera existir, donde debiera haber incluso convivencia saludable, como es un estadio. Es muy común ver hoy casos donde las hinchas acaban a veces en temas muy sangrientos. Es violencia, es el reflejo de la De violencia la vicaria. violencia. Entonces, no solamente lo podemos reducir a aquella que se ejerce entre dos parejas, entre dos progenitores y que usan a los niños como intermediario. Esa es la punta del iceberg. El iceberg inmenso es todo el efecto devastador que genera en todos los ámbitos de la sociedad, con un tercero y seguramente el más lamentable, el que se genera consigo mismo. Y ahí las estadísticas son contundentes y devastadoras. El incremento escandaloso de uso de sustancias psicoactivas en condiciones de problema, pero además el catálogo de conductas adictivas que están hoy dañando terriblemente el tejido social. Entonces, este tema de la violencia vicaria se acaba convirtiendo en un problema que debemos estudiar de manera muy seria, que a pretexto del nombre, bueno, pues aquí estamos conversando de esto, pero que se convierte en un catálogo de los efectos que genera la violencia vicaria en nuestra sociedad. Y que hoy, como experto también en este tema, puedo decirte que la disminución en la edad de consumo de la edad
que bajó de 12 a 10 años, 2 años, en solamente 4 años de análisis estadístico, es tremendo. Y la cantidad de sustancias y el número de individuos que consumen es resultado de violencia vicaria. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, decías al inicio, ¿de dónde sacan ese tema? ¿No? Yo estudiando los tipos de violencia me encuentro con violencia vicaria y digo, ¿y qué es eso? ¿Cómo Entonces, se come? a ver, esto no lo he escuchado, me pongo Ujú. a buscar y a buscar el significado y dónde se aplica y encuentro que es la violencia con método de sustitución y ya desarrollas cuando utilizas a una persona para dañar a otra, o sea, no es el daño directo, sino utilizas a otra persona y justo inicia, en lo que encuentro es esa parte de cuando utilizamos a los hijos para lastimar al papá o a la mamá, según sea el caso. Y entonces, para que nos entiendan los que nos estén escuchando, empieza ahí, o sea, la violencia vicaria es cuando utilizas a una persona para dañar a otra, pero en realidad estamos haciendo carambola, ¿no? Villar. Como en el billar, porque le das a uno para dañar al otro, pero al final estamos haciendo un daño colectivo y se va extendiendo. Entonces, yo encontraba y sacaba mis conclusiones y decía, es cuando utilizamos a los hijos como arma para dispararle al otro o para dispararle al papá. O sea, este es mi rifle y con este le voy a dar sin importar El el daño. daño que esté haciendo en ese niño, que justamente es lo que viene a después a desarrollarse en otra situación, como las adicciones, que son algo que hemos trabajado mucho. A ver, ¿de dónde viene esta adicción? ¿De dónde viene el vacío? Porque hoy sabemos que la adicción no es la sustancia ni la persona, sino la conducta que se desarrolla a partir de algo. Y justo Claro. ese algo, pues, nace ahí. Si tuviéramos que hacer una lista de daños visibles que pudiéramos ver en una persona o en un niño, ¿cuáles serían? O sea, porque sí lo vemos en la escuela, tú decías, llega el niño a la escuela y entonces empieza a replicar la violencia, pero si pudiéramos hacer una lista de esos daños que pudiéramos observar en los niños, que nos permita detectar que hay violencia en su casa, ¿cuál sería? Hacer una lista breve. Ya. Algunos puntos para detectarlas, Señales de porque alerta, es pudiéramos es hacer. es normal para mí como madre, ver a mi hija, por ejemplo, a mi nieta, ¿no? Voy a decir, una niña de 3 años que golpea a una niña, la golpeó. Es que le ha de haber hecho algo, es que esto, o sea, empieza la justificación, ¿me entiendes? ¿Qué síntomas o cómo podemos detectar en los niños? Ya, hay un concepto que es fundamental entender. La violencia vicaria es un patrón Ujú, y aunque nace con una figura conceptual, reconociendo como violencia de género la que ejerce un hombre a través de los hijos para dañar a la pareja, esposa, concubina, en fin, tiene varios conceptos jurídicos eso. Esto nos permite ver un fenómeno que como patrón reconoce la violencia al violentador o a la violentadora que, que utiliza a los hijos o a otro familiar Que para leía que generar incluso a las mascotas, hoy, para incluso a las los que mascotas, que utiliza a otra persona para provocarle un daño a otro. Y aquí se va ampliando el círculo. Hay un punto muy importante que quiero distinguir y que genera una analogía que ilustra pues esto. En una pelea de box se suben los dos adultos, los dos pegan muy duro, pero resulta que aquí a los únicos a los que les aplican knockout es a los niños y les dan de ida y de vuelta. Son los únicos que se bajan bañados en sangre y así andan por la vida. Porque hay boxeadores o boxeadoras, porque también es una disciplina donde participan mujeres, que las vemos pues un poco dañadas cuando bajan después de la pelea
y ya después las vemos pues, muy guapas, bien peinadas, con cosméticos, o los hombres igual, ya peinaditos, después de la pelea. En el caso de los niños, ¿no? En el caso de los niños bajan todos moreteados, todos llenos de sangre, todos dañados, y así van por la vida. Ujú. A ellos no hay quien los maquille, a ellos no hay quien los cuide, hay quien los repare, quien les corrija todo ese daño, pero además los adultos los andan exhibiendo, cada quien en su oportunidad, ya sea juntos o por separado, como los trofeos de esas batallas, que tengo que recordar, en la gran mayoría de los casos de mi familia, donde las parejas se mantuvieron por muchos años, Ujú. pues los tíos de los que yo tengo constancia o los que tengo memoria, tíos, primos y parientes, que son resultados de esos matrimonios virtuosos y muy longevos, lo cierto es que son puras niñas y niños que anduvieron bañados en sangre como resultado de esos rounds interminables, de esas parejas eh, firmes, Mm. ¿no? Y que no se separaron a tiempo, que yo creo que en este caso pues aplica, y que mantuvieron como únicas víctimas de esta violencia vicaria a las hijas e hijos. Es casi la mayoría de los Pues ya nos casos queda de mis poquito familias. tiempo y yo no me quiero ir con esto. Cuando Hay que hacer 20 programas de esto. sí, cuando escuchamos a los papás decir, no, es que mi hijo no se da cuenta. Sí se da cuenta. Claro. O sea, por supuesto que se da cuenta. Cuando decimos, no, pues no creo que sea tan importante para él, o discutimos, pero nadie nos escucha. Híjole, yo tengo referencia de mis papás discutiendo y y después dejándose de hablar y te quedas como, ¿qué está pasando aquí? Entonces sí se dan cuenta. Sin duda este tema da para muchísimo, muchísimo, porque hay que desarrollar ejemplos y nos permite ver lo que ha pasado en nuestra familia, ¿no? Y sobre todo, hablar Sobre de todo. problemática del fenómeno, pero cómo resolverlo en la realidad. Sobre todo nosotros que estamos trabajando constantemente con familias, en agrupaciones, en escuelas de vida, en mi caso personal, en los grupos de cuarto y quinto paso, que son verdaderos centros de desarrollo humano Ujú. integral, y que debemos utilizar estos temas para transformar no el tema del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias es el síntoma. Mientras no trabajemos en detalle la enfermedad, que es la salud y desnutrición emocional del usuario y su familia, no vamos a resolver nada. Y claro que ojalá y podamos participar. Pues les agradezco mucho la atención, Roberto, tus redes sociales, muy importante, un mensaje, este, Roberto tiene mucha ayuda, tienes problemas, cuarto y quinto paso, grupos de alcohólicos, eh, grupos de mujeres, márquenos, mándenos un mensajito ahí en el programa, ahí pueden mandarnos un mensajito o cualquier cosa, estamos para apoyar de verdad, no permitamos que este tipo de violencia pues llegue a más, ¿no? Hay que irla frenando para, pues, para poder salir adelante. Tus redes sociales, Roberto, por favor. Muchas gracias por la invitación. Roberto Garcés en Facebook, Roberto Garcés en Instagram y Tito Longo en TikTok. En TikTok. En Es que TikTok, esa me TikTok gusta, Longo. es mi cariño. Pues Vivian. muchas gracias. Gracias, Susi, por seguirme abriendo tu espacio. Nos vemos pronto. Esperamos Nos vemos la primero segunda Dios. parte. No sé si pueda seguir porque la verdad sí es muy interesante este programa. Tiene mucho y conlleva, se dice violencia vicaria. Sí. Pues si a mí nada más me grita y me dice, ay, o sea, Tu no, mamá no, 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 no digo no nos porque, quiere, se fue, o sea, ajá, no sirve para ¿para qué les nada. Muy quieres? tremendo. Y no, o sea, no pasa nada, Da ¿no? para mucho el tema. Entonces, sí quisiéramos alargar, tú dinos, ¿crees poder para la próxima? Para darle Claro. continuidad, porque sí es un tema muy interesante. Con mucho gusto. Los esperamos la próxima semana con Roberto y con Lidia. Y pues muchas gracias por conectarse, compartan el Gracias. programa. Nos Buenas vemos. tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.